En Punto Noticias de Radio Pichincha saludamos con nuestro primer invitado, ya lo habíamos anticipado, se trata del conocido jurista, el doctor Pedro Granja, que nos acompaña de forma telemática. Doctor Granja, qué gusto saludarle a los tiempos, buenos días, bienvenido a Punto Noticias de Radio Pichincha. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Yo quisiera comenzar esta entrevista preguntándole su valoración sobre esta suerte de tormenta jurídica que se ha creado en torno a acusaciones que salpican a la fiscal general del Estado y la reacción que ella ha tenido sobre quienes impulsan estas denuncias de y de supuestas irregularidades, tanto en una tesis como en un documento. Esto ha generado que la opinión pública empiece a hacer elucubraciones en cuanto a la legitimidad de ella para ejercer ese cargo. Ella, a su vez, ha contraatacado diciendo que tras de estas denuncias lo que se quiere es generar impunidad en procesos conocidos en el ámbito político. ¿Qué opinión le merece esta situación? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias. Primero, estamos ante un nuevo gran escándalo nacional. Si se llega a probar que la tesis para poderse graduar de la fiscal general, la tesis de habilitación como abogada, es el producto de un plagio, lo que debería hacer la universidad en forma inmediata es anular la expedición del título, lo cual haría que esta persona no pueda ejercer la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado, porque ese es un puesto que debe ser ocupado por un jurista, por una jurista. Segundo, me parece muy extraño que quienes vayan a revisar la famosa comisión que va a revisar la tesis y algunos otros artículos que también son tachados de plagio, sean las mismas personas que sin ninguna rigurosidad publicaron artículos de la misma fiscal general en revistas institucionales y que tienen una gran amistad con Diana Salazar. Me refiero concretamente a Ramiro García, gran defensor de las derechas y un gran insultador de todo aquel que no piensa como él, que es incapaz de pronunciar bien Gunther Jacobs, decía Jacobs. Roxin escribe prácticamente como Rocinante, pero él se cree el mejor jurista del Ecuador. Muy cercano a Salazar, él es el director de la revista que publica uno de los artículos que también están tachados de haber sido consecuencia de plagio. Dice Diana Salazar, y el país tiene que esto saberlo perfectamente, que todo es consecuencia de la culpa de Correa, que todo esto responde a una gran persecución porque ella es la víctima, que el Consejo de la Judicatura no la puede sancionar. Falso. Basta leer, Licenia, el capítulo 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, concretamente el artículo 102. Mire, yo hablo siempre en derecho. Este artículo establece el régimen disciplinario de la función judicial, de la función de la carrera fiscal y la carrera defensorial, incluyendo sus máximas autoridades. Y establece que el Consejo puede aplicar las sanciones establecidas en los artículos 107, 108 y 109 del mismo Códex. Esto es, sanciones por faltas leves, graves y gravísimas, incluyendo la destitución. Por consiguiente, es claro que el Consejo de la Judicatura puede tranquilamente destituir a Diana Salazar. Creo que por el bien del país es el momento de empezar a dejar de únicamente pensar en nuestro interés personal. Y creo que por el bien del país Diana Salazar debe al menos pedir licencia o renunciar a su cargo y pedirle disculpas al país si es que no es capaz de defender con argumentos de derecho la autenticidad y la originalidad no solo de su tesis, sino de trabajos posteriores. Incluso se la tacha de haber plagiado un artículo que le pertenecería a un estudiante de la Universidad Politécnica Nacional, cuya directora de trabajo era la hermana de la misma Diana Salazar. Entonces me parece que lo que está haciendo la gente de Acción Jurídica Popular con esas extraordinarias colegas como Priscila Schettini, como Angélica Porras, muy valientes, por cierto, Cristian Bamón, de otros compañeros más, creo que es una actitud heroica ante alguien que se creyó dueña absoluta de la Fiscalía y creyó, como creen algunos, que el poder va a ser eterno. Y Licenia, el poder es transitorio siempre. Aquí se aplicaría más o menos para que algunas personas que no son abogados nos entiendan, hay que dejarlos que suban para agarrarlos bajando. Doctor Granja, yo
le pediría quizás irnos al origen de todo esto y tiene que ver con la designación de Diana Salazar. La pregunta es si, como vimos ayer, se han revelado algunas denuncias de esa época, de Andrés Páez incluso, con respecto de la falta de autenticidad de la tesis de grado de la señora fiscal. ¿Qué hizo el Consejo Transitorio para revisar justamente, por un lado, las denuncias, pero por otro, los libros, las publicaciones, la carpeta de la señora Salazar, y haberle dado a ella la mejor y más alta puntuación para que ocupe la fiscalía? Pero es que no existía Consejo Transitorio, existía solamente la voluntad de Julio César Trujillo. Él era el gran dictador en esos momentos del país y se movía en función de una sola categoría, el odio. Es decir, aquí permanentemente vivimos diciendo que somos perseguidos, que otras personas nos odian y no nos pasamos 5 segundos de sentarnos en el poder para hacer exactamente lo mismo que nos hacían a nosotros. Mire, al mismo tiempo en que Julio César Trujillo hacía su sacrosanta voluntad y la puso a Diana Salazar contra viento y marea, no obstante que sacó 10 sobre 20 en el examen, un examen que lo dio tartamudeando, no obstante eso, al mismo momento, simultáneamente, si usted se pone a revisar, Trujillo, con mucha disciplina y rigurosidad, sancionaba y destituía a 2 jueces del Tribunal Contencioso Electoral por plagio. Es decir, en lugar de ponerse a revisar la documentación que le llegó, se puso a sancionar a los que él consideraba sus enemigos, mientras prácticamente convertía en reina de Grecia a una persona que no reunía los requisitos académicos mínimos para tener una nota al menos regular en un examen que lo ha visto todo el país. Mire, tan grave ha sido la designación de Diana Salazar como fiscal general, que en plena audiencia del caso Sobornos, refiriéndose al profesor Alfonso Zambrano Pasquel, dijo: ustedes los catedráticos se llenan de doctrina. Digo, una frase gravísima que habría motivado en Alemania, en Francia, en Perú, en Argentina, en Colombia, un escándalo internacional. Sin embargo, vivimos el 6º año de dictadura en el Ecuador y la mayoría de las universidades muy alineadas primero a María Paula Romo y después a María Paula Romo, porque es la que gobierna estos 6 años, han hecho mutis por el foro. Entonces, la incapacidad, la ignorancia de esta persona, muy mal asesorada por los mismos que le revisan los artículos, le revisan entre comillas, llegó al extremo de acusar a un expresidente de la República en autoría mediata por aparatos organizados de poder, que es una figura que solamente se puede aplicar cuando el tercero comete o amenazas contra el autor de adelante, el autor material, o el autor material es demente, es idiota o es menor de edad, es decir, es inimputable. Y en el caso Sobornos no operaba en ninguna de esas categorías. Por lo tanto, se daba exactamente lo mismo que había pasado en Brasil, en el caso Mensalao, donde el profesor Roxin dijo: por el amor de Dios, dejen de tomar mi tesis, de distorsionarla como a ustedes les da la regalada gana, lean un poquito. Entonces creo que la designación de Salazar ha sido realmente penosa, se la terminó empotrando en el poder aún a costa de sus graves limitaciones conceptuales, y los resultados están a la vista, ¿no? Solamente se dedicó a cumplir la agenda de la burguesía guayaquileña y la aristocracia quiteña, que había quedado fuera del reparto en los primeros 10 años del correísmo. Doctor, ahora la fiscal ha denunciado esta mañana, ¿no? En medio de esta tormenta que se ha armado por estas denuncias que la involucran, que ha recibido amenazas de muerte, que ella y su familia, su hija parece que han recibido amenazas de muerte para que deje la Fiscalía General del Estado, y de su lado Acción Jurídica Popular ha denunciado que se está tratando de montar un caso para cumplir las amenazas que previamente hizo la fiscal de que no se metan con su familia, o ahí sí, pues esta situación se va a salir de control y se va a aplicar todo el peso de la ley. Ayer fue eso lo que dijo la fiscal, que no se metan con su familia, que ella va a aplicar todo el peso de la ley, y hoy resulta que ella denuncia una amenaza de muerte. ¿Qué niveles puede alcanzar esta situación? ¿A qué estamos expuestos como ciudadanos a ver en esta disputa? Yo no sé si la están amenazando de muerte,
lo ignoro. Lo que sí sé es que esta persona nos está matando de indignación y de risa a los ecuatorianos hace un montón de años. Queda claro que nunca estuvo capacitada para ejercer una magistratura tan alta. Y ese es el gran problema, Licenia, que tenemos en Ecuador y por lo cual yo caigo mal a las élites generalmente, que me vetan élites de izquierdas y de derechas, porque les digo verdades que duelen. Mire, si usted necesita que a su papá lo opere, tiene un problema en las coronarias, no va a buscar a su mejor amigo, que es carnicero, por más que sea su mejor amigo desde la infancia, busca a un doctor con una especialidad en medicina cardiovascular. Ecuador necesita médicos. Ecuador es una sociedad, es un organismo que está agonizando y en lugar de llevar médicos, llevan a cualquier persona que solamente es capaz de arrear un burro. Entonces, aquí lo que queda claro es que esta defensa de Salazar, de que la están amenazando, de que se presentan los espíritus chocarreros, de que Rafael Correa vuela y tira rayos láser, que le han hecho la macumba, sí, todo lo que ella quiera, ¿ok? Aquí lo que tiene que defenderse es decirnos de dónde sacó su tesis. Porque no es posible que en más de un 40% tenga más del 40% de coincidencia solamente con la revisión de un software, Licenia. Esto también es importante, porque hay un montón, por ejemplo, PlagiaScan, hay un montón, ¿no? Acá utilizamos Vitium, ¿ya? Eso le sirve para examinar la tesis o el artículo subexamine, bajo examen, con otros artículos que estén colgados en la red. Pero para un segundo paso usted tiene que hacer una revisión integral, manual, de artículos que no hayan sido colgados porque son artículos viejos, ¿no? Y resulta que grandes pasajes, más de 37 páginas de la tesis de Salazar, están tachadas de ser idénticas, sin citar a los autores originales. Y esto, perdónenme, es una vergüenza mundial. Entonces, en cualquier país, en cualquier sociedad civilizada, menos Ecuador, que no lo es, esta persona hace rato habría renunciado. Ahora, me parece que la suerte está echada. Si no es destituida ahora por el Consejo de la Judicatura, porque amenaza, porque inmediatamente allana, seguramente va a ser destituida por la nueva asamblea que ya dentro de poco se instala. Pero aquí hay una gran responsabilidad y esta persona tiene que abandonar ese cargo porque no lo merece, porque no puede ejercerlo. Ahora, acá está en juego la institucionalidad hace rato, y en el caso del tema de la tesis, va a ser una comisión académica de la Universidad Central la que investigue. Se puede confiar en una comisión por muy académica que sea, pero tomando en cuenta que es, en este caso, la Universidad Central, en donde Diana Salazar también tenía contactos, hasta hace algunos meses Ramiro García era subdecano de Derecho en esta universidad. Sí, mire, yo creo que aquí los estudiantes universitarios tienen que organizarse, porque la universidad, Alexis, no es Alexis Moncayo si es el rector o el decano, no es Licenia, no es Pedro. La universidad somos todos, toda la comunidad de estudiantes, de trabajadores, de investigadores. Entonces, me parece que los muchachos, que los trabajadores, tienen que organizarse porque está el prestigio de sus títulos, de sus carreras en juego. Y aquí queda claro que hay 2 denuncias más, de 2 artículos que Salazar publica como propios cuando ya era fiscal, y que tienen un nivel prácticamente anaranjado, porque hay varios niveles, ¿no es cierto? Anaranjado de más del 25% de coincidencia con artículos que han hecho otras personas. Entonces me parece que más allá de lo que haga la universidad, la sociedad civil, los estudiantes tenemos que organizarnos, tenemos que impulsar un proceso masivo de recolección de firmas, de protesta pacífica, hasta que Diana Salazar abandone la Fiscalía General del Estado, deje de venderle humo a la gente. No se va a anular el caso de Correa porque la destituyan a usted, porque no es usted el sostén de todas esas sentencias, por si acaso sentencias muy mal hechas. Acá los que tienen que decidir si la sentencia se revierte o no son jueces, no los fiscales. Por consiguiente, es absolutamente independiente la revisión de su título, de sus tesis, con la postura que tiene que ver con la revisión de los juicios, ¿no?
Doctor, el Consejo de Participación Ciudadana ha decidido adelantar para esta tarde a esta audiencia pública en la que se esperaba que asista la fiscal, que ya ha adelantado que no va a ir, y en la que se van a exponer estas supuestas irregularidades en la tesis de la primera autoridad del Ministerio Público. La fiscal, a su vez, ha dicho que esta audiencia no se debe convocar porque el Consejo de Participación Ciudadana se estaría atribuyendo funciones que no le competen y que eso significaría cometer un delito. Paralelamente coincide que ahora se ha reactivado una denuncia que estaba guardada en el Tribunal Contencioso Electoral y que amenaza a la principal autoridad del Consejo de Participación Ciudadana. Digo, no tiene que ver la una cosa con la otra, pero es al menos coincidente. ¿Qué pasaría si el Consejo de Participación en efecto esta tarde realiza esta audiencia pese a la advertencia que ha hecho la fiscal? ¿El Consejo de Participación incurre en un delito, se atribuye funciones que no le competen si realiza esta audiencia pública? Mire, ¿sabe cuál es uno de los grandes dramas del Ecuador? Es que estamos gobernados, estamos dirigidos por personas que son extraordinarios idiotas. Es decir, todo el mundo quiere leer, pero nadie quiere ponerse a abrir un libro. Hay que abrir solamente la Ley Orgánica de Participación Ciudadana para darse cuenta que el Consejo tiene plena facultad para hacer esta audiencia. Y Salazar es libre de ir o no ir. Es que nadie la puede obligar con una pistola para que vaya. Lo que queda claro es que el Consejo está obligado a escuchar a los grupos sociales, que el Consejo está obligado a escuchar y fomentar la participación ciudadana. Y hoy se va a exponer con documentos, con pruebas, que existe plagio. Hasta donde yo conozco, mi querida Licenia, el plagio es un delito, pero la protesta ciudadana, la exigencia de tener mejores autoridades es un derecho. Es decir, es que vivimos confundiendo las cosas, ¿no? Por parte de una burguesía realmente decadente. El Consejo de Participación, al que, por ejemplo, días atrás, el ministro del Interior, Juan Zapata, terminó ninguneándolo. Lo llamaban para que también, a través de una iniciativa ciudadana, le rinda cuentas al país sobre por qué no se había invertido $1 en seguridad durante el 2022, y Zapata simplemente no fue. Hoy la fiscal va a hacer exactamente lo mismo. Hay, insisto una vez más, doctor Granja, una crisis, profunda crisis de institucionalidad, en donde, digamos, hay autoridades que se sustentan y se sostienen sobre la base de supuestos apoyos políticos que ya no sé qué tan reales sean. Cuando Salazar fue elegida y designada en abril del 2019, detrás de ella estaba el gobierno de Moreno, María Paula Romo, la misma policía, todo el aparato judicial y policial, los grandes medios de comunicación y una embajada. ¿Todavía tiene ese soporte político Salazar? Mire, cuando inicia el gobierno de Moreno, este gobierno se acaba exactamente en el momento en que se descubre el reparto de los hospitales. Y luego se descubren un montón de actos de corrupción realmente aberrantes. Luego, un poco antes, tuvimos los terribles acontecimientos de la represión policial de octubre, en el que se asesinaron a ciudadanos pobres. Luego vino el gobierno de Lasso, que está allí mágicamente y que supuestamente sigue gobernando el Ecuador, y aquí se produce un aumento de la tasa de criminalidad clásica de 263%. Es decir, hoy toda esta gente está absolutamente vaciada de legitimidad. Mire, se nos planteó la reconstrucción de mundos ideales. Íbamos a poderle meter la cabeza en las fauces a León, todos íbamos a tener empleo, acceso a las universidades. Han sido incapaces en estos 6 años, no solo de no construir un hospital, de no construir una escuela, de no construir una sola carretera. No tenían que ni siquiera construirlas porque ya estaban hechas. Tenían que darles mantenimiento. Y ni siquiera eso han podido hacer. Yo veo con muchísima tristeza lo que viene de aquí para el futuro, ¿no? Porque hoy algunas autoridades seccionales están de luna de miel con la gente. La gente cree que son el cambio y han cambiado todos ciertos municipios para dejarlo adentro todo igual, con los mismos socialcristianos de siempre. Ya están pensando en generar tasas para cobrarnos por la seguridad. Ya están pensando en subirnos el precio del pan y los pasajes y todo eso. Entonces lo que queda claro es que usted puede llegar al poder, Alexis, en un momento determinado y tener un cierto respaldo popular, pero tiene que usted validarlo
en la práctica, porque la praxis es el criterio valorativo de la verdad. Y en la medida en que usted traiciona el mandato popular que le dice que tiene que trabajar para las clases menos favorecidas, usted va a quedar totalmente deslegitimado. Toda esta gente, los Zapata, la Romo, Carrillo, Salazar, Ramiro García, Moreno, Lazo, Villavicencio, están totalmente desprestigiados desde el momento en el que la gente se da cuenta que gobiernan única y exclusivamente para sus intereses, para su bienestar. Pero el objetivo ha dejado de ser buscar una sociedad mejor. Es decir, está siempre el yo por encima de cualquier nosotros. No tienen ningún apoyo popular. Incluso las principales instituciones del Ecuador están actualmente descalabradas porque no existe prácticamente la más remota esfera de esperanza de cambio frente a fenómenos como los carteles, como la criminalidad organizada, como el aumento de la cantidad de jóvenes que están en consumo problemático de drogas. Así que lo único que le queda a Salazar es seguir amenazando, seguir diciendo que la amenazan, hacer allanamientos en la noche, meter preso al que le cae mal, al que le saca la lengua, mentir en los programas de Carlos Vera, pero apoyo popular no tienen ninguno. La gente está cansada de ellos, no lo soporta más. Y si viene gente que supuestamente es el cambio a hacer lo mismo que hacía esta misma gente, dentro de pocos días también los van a repudiar. Doctor Granja, la fiscal ha sostenido que los procesos judiciales y las sentencias de los procesos en las que ella ha intervenido estarían en riesgo. Dice que estos actores políticos, que usted ya conoce los nombres, que ella misma los mencionó, están detrás de todo este escándalo que ahora la envuelve. ¿Se puede, supongamos un hipotético de que la fiscal sea suspendida, ¿no? O que eventualmente la destituyan, que creo que eso no va a ocurrir ni lo uno ni lo otro, pero supongámonos en ese escenario, ¿las sentencias de los procesos en los que ella ha intervenido corren riesgo o los procesos de investigación en los que ella ha participado hasta ahora corren algún riesgo? ¿Van a sufrir alguna modificación o es solo un pretexto, un ver un fantasma permanentemente? ¿Se cambia o no se cambian esas sentencias? Licenia, hace mucho tiempo, a veces te pasan cosas en la vida, cosas dolorosas, y tienes que aprender que el dolor te convierte en una bestia o te devuelve a la humanidad. Me han pasado cosas muy complicadas. Tenemos ya otra vez el contacto con el doctor. Ahora sí, la tercera va a ser la vencida, doctor. Le tenemos nuevamente. Sí, espero poder estar con ustedes. Sí, ahí le escuchamos perfectamente, doctor. Yo le preguntaba si las sentencias de los procesos en los que la fiscal ha participado se ven afectadas de alguna forma con este escándalo que enfrenta la fiscal en este momento, o los procesos de investigación en los que ella está participando se ponen en riesgo, como ella asegura, o eso no tiene nada que ver. Es absolutamente falso, Licenia, porque, veamos, quien tiene que decidir en una fase posterior, que sería un recurso de revisión, por ejemplo, son jueces de la Corte Nacional. Ella no tiene absolutamente nada que hacer allí. Luego, es evidente que hay un montón de procesos en los que esta persona, sin estar capacitada para ejercer un cargo tan importante, ha participado y ha acusado mal. Es decir, cuando uno plantea figuras que dogmáticamente luego no puede sostener en un juicio, evidentemente pone en riesgo el éxito de esa persecución penal. Y en este caso es palmario, ¿no? Yo incluso escribí un libro sobre ese tema en el que explico, alejado del odio, porque el odio no es categoría dogmática, el amor tampoco, expliqué cada una de las barbaridades que se cometieron en ese proceso, ¿no? Y tan mal creo que no me fue, porque es el libro más leído en Ecuador en los últimos 2 años. Doctor, escuchábamos hace algunos días su ponencia, la de otros también especialistas en materia de derecho, en un evento que se desarrolló en Guayaquil, en donde estuvo el maestro Zaffaroni, usted, Baltasar Garzón, entre otros. Ahí se habló mucho sobre esto de la guerra judicial y el lawfare. En este caso, el Ecuador está todavía en condiciones de seguir sosteniendo esa estrategia que, digamos,
lo que hizo fue, por ejemplo, en Brasil, que después de la persecución que montaron en contra de Dilma y de Lula, hoy Lula nuevamente sea presidente, esté el Partido de los Trabajadores en el poder. ¿Se sostiene una cosa así en el tiempo o eso es, digamos, estamos próximos a ver que hay un giro en ese sentido? Sí, se lo explico con un ejemplo facilito, sencillito. Usted conoce a una determinada persona, le gusta, se siente atraído por esa persona, en un momento determinado decide unir su vida y firma un contrato matrimonial, porque más allá del profundo amor que puede tener, el matrimonio jurídicamente es un contrato. Pero a medida que pasa el tiempo, usted recibe malos tratos, se siente irrespetado por esta persona, empieza a ver su real personalidad. Y entonces ese contrato que usted firmó no es eterno, usted lo puede revocar en cualquier momento. Lo mismo pasa cuando las personas votan, eligen a una determinada opción política. No es un cheque en blanco. Es que la estupidez de tipos como el hijo bobo, como sujetos que no tienen ninguna lectura, ninguna credencial para hablar de temas de ciencia política, es respeten la democracia porque ya votaron por este carnicero. Pero es que el tema es que una democracia real te obliga a evaluar permanentemente el proyecto político por el que has votado. Y si te sientes defraudado al mes, a los 6 meses, tienes todas las herramientas posibles para revocarlo. Creo que lo que quedó claro es que lo que ha hecho la derecha en el Ecuador es la instalación de la retrotropía, que es la negación de la utopía. Es decir, ha llevado a que la gente vea el futuro siempre con el espejo retrovisor del pasado. Un pasado en el que se hace alusión a un mundo ideal, a un mundo en el que tenías al menos atención médica, en el que no te matabas en las carreteras porque funcionaban, en el que las escuelas servían. Y luego viene la derecha que prometió cambio, prometió convertirnos en un mundo paradisíaco y lejos de mejorar las condiciones las empeoró totalmente. Uh-huh. Entonces, allí no se sostiene el lawfare. Cuando tú, por ejemplo, tienes una sociedad con muchachos que van a la escuela, con chicos que tienen trabajo, con clínicas de desintoxicación, con oportunidades para que la gente pueda progresar, evidentemente tienes un buen poder judicial uh-huh. y las cosas se hacen con transparencia y el corrupto termina en la cárcel porque se lo condena con pruebas, pero a falta de estas tienes que absolverlo. Eso te lo dice la lógica cartesiana, ¿no? Uh-huh. Doctor, yo hace un momento hacía no sé si usted estuvo conectado ahí y no sé si pueda ver la pantalla, pero hacíamos una revista brevísima a la publicación de la Fiscalía de esta supuesta amenaza. La Fiscalía pone una captura de pantalla del supuesto mensaje de WhatsApp que recibe Diana Salazar con la supuesta amenaza. Y hay un número, el número de WhatsApp del cual ella recibe la amenaza empieza con un prefijo más 380. El prefijo más 380, y usted lo debe saber muy bien, es de Ucrania. ¿Qué nos dice esto con respecto de la supuesta amenaza que ha denunciado hoy, ha recibido la fiscal? ¿Un número ucraniano enviándole mensajes y videos amenazantes a la fiscal Salazar? Mire, la fiscal Salazar tiene cómo defenderse. No sé, Alexis, perdóname por molestarte, no sé si me pueden permitir que se me vea en video, porque yo intento y tengo bloqueada la opción. ¿Podemos poner la cámara por ahí? Déjame ver. Ya, perfecto. Ya. Mira, lo que queda claro aquí es que no debemos seguir sembrando cortinas de humo. Salazar tiene un montón de guardaespaldas, un montón de policías, de militares, la Embajada de los Estados Unidos para que la defienda. Es decir, en caso de amenaza. Si fuera real la amenaza, estos tipos ya habrían sido capturados, la Europol se habría movido, ya los habrían puesto para pato 1, 2, 3, 4, están presos. Es decir, pero más allá de que la estén amenazando o no, ¿qué caxo c'entra? ¿Qué tiene que ver con una denuncia por plagio? Pero perdóname. Entonces, lo que tiene que hacer es defenderse de una denuncia que contiene 3 graves acusaciones respecto de
artículos que ella dice que fueron hechos por ella y que son idénticos a trabajos hechos por otras personas. Es decir, ok, sí, es el cumpleaños de la mamá, de la hermana, que era directora de tesis de uno de los artículos que también aparece copiado, que tiene un uñero, que no le sabe bien el café, que está brava, que está alegre. No me interesa. Tiene que probar que sus artículos son originales. De lo contrario, tienen que quitarle el título. Tienen que quitarle el título. Si le quitan el título, no puede ser fiscal general. Nunca debió haber asumido ese cargo. Lo asume por la irresponsabilidad mayúscula de un hombre que se llama Julio César Trujillo, que venía criticando la dictadura de Correa para convertirse en otro dictador y hacer lo que le daba su regaladísima gana. Tanto que la pone como fiscal general cuando esta persona había sacado 10 sobre 20 en el examen. Con 10 sobre 20 en el examen, usted sabe perfectamente que uno no aprueba ninguna materia en la universidad. Doctor Granja, ya en otro tema, usted mencionaba sobre el tema de la democracia en el Ecuador y bueno, los ecuatorianos estamos convocados ya para las urnas en unas elecciones anticipadas para el próximo 20 de agosto. Se conocen varios nombres de precandidatos y han surgido incluso alianzas impensables entre las organizaciones políticas y los candidatos que no tienen partidos políticos, organizaciones políticas sin candidatos y candidatos sin partidos políticos, en fin. Tenemos una serie de candidatos que ofrecen maravillas y todos se han centrado en el tema de la seguridad. ¿Cómo mira usted este proceso electoral ya que se está construyendo y usted va a participar del mismo? ¿Va a ser o no candidato a algún tipo de dignidad? Mire, son un montón de charlatanes. Los charlatanes dicen que saben de moda, de teatro, de cine. Ahora la gran moda es saber de seguridad, ¿no? Ya eran expertos en COVID. Decía Carlos Vera que el COVID se curaba tomando cloro. El hijo Bobo opina de todo, ¿no es cierto? Opina de economía, opina de la guerra en Ucrania, opina de la fórmula de supresión hipotética de comprobación mental de la Constitución de Ecuador, sabe más que Zaffaroni. En fin, mire, no tienen la más pálida idea de lo que significa política criminal. Deberían sentarlos, mi querida Licenia, en foros organizados por la ciudadanía, a hablar cómo van a hacer para evitar los femicidios en Ecuador, cómo van a hacer para cambiar el chip a los ecuatorianos que generalmente son machistas y matan a puñetes a sus mujeres. Deberían explicarnos cómo van a hacer para intervenir en los factores de riesgo que hacen escalar la violencia y por consiguiente los delitos. No tienen la más pálida idea. Se aprovechan de la ingenuidad de la gente. Y en el colmo, como se saben que no tienen ninguna credencial académica en esto, porque mire, mi querida Licenia, cuando alguien le diga a usted que es abogado, usted va y revisa en la CENESID si efectivamente lo es. Si dicen que son expertos en seguridad, deben tener títulos en seguridad. Mire, yo me he pasado al menos 6 años de mi vida encerrado, visitando cárceles, encerrado en la Escuela Antimafia de Torino, en Palermo, en Pisa. Paso lejos de mi familia acá, trabajando en proyectos de política criminal exitosos, lejos de mi país. Ya mismo me llevan a Grecia, a Corfu, luego voy a estar en Kerala, en la India. Es decir, nosotros tenemos credenciales académicos, pero también un trabajo en territorio. Por allí, esta gente aparece como candidato solamente porque tienen 3 requisitos. El certificado de haber nacido vivos, segundo, ser ricos, tercero, ser hombres, y hay un cuarto, ser sirvientes de los dueños de los partidos de turno, que en el Ecuador prácticamente son una secta y son los que deciden quién es asambleísta y quién no. Mire, yo soy una persona que no está buscando el poder. Yo soy una persona que no está buscando plata. Yo soy feliz con los 4 mangos que gano, con las 4 cositas que puedo hacer en mi vida. Creo que la única verdad, mi querida Licenia, es que todos nos vamos a morir. Todos, ¿ok? Más tarde o más temprano. Y la única manera de vencer a la muerte es que la gente nos recuerde bonito. Y a mí me van a recordar por haber llevado ollas populares a los barrios más pobres de Guayaquil, de Quito, de Cuenca, de Ambato, por haber llevado brigadas médicas, por haber defendido a niños víctimas de abuso, por haber defendido a ancianos, obreros, médicos, enfermeros, y por haber arriesgado mi vida defendiendo cada verdad. Porque es muy fácil ser un minúsculo enano de este porte que va 2 días a un gimnasio y se cree boxeador, se cree Mike Tyson, ¿no? Invita a todo el mundo a pegar a las chiles. Pero es diferente enfrentar realmente al poder
poner el pellejo de uno, poner las costillas de uno para enfrentar no solamente a este poder, sino a todos los poderes. Mire, yo lo que creo es que permítame, por favor, en este medio suyo que es tan escuchado, darle gracias a los jubilados, a los desempleados, a los chicos que están en consumo problemático de drogas, que son permanentemente víctimas de burlas por parte de un montón de fascistas, a la gente, a las madres de familia, a los estudiantes universitarios, a los profesores universitarios, médicos, enfermeros, que me están apoyando y que quieren que yo sea candidato. Creo que en este momento no es correcto irnos con cualquier partido que nos ha ofrecido los espacios, pero que no representa nuestro ideario, nuestra búsqueda de una sociedad justa. Creo que es momento de organizarnos. No necesitamos el poder para seguir luchando. El ejemplo maravilloso que nos da Priscila Schettini y Angélica Porras hoy debe ser replicado. Y en algún momento voy a regresar a mi tierra y voy a seguir haciendo trabajo social. No con el interés de ser candidato a nada, sino de ser solamente un obrero más de una lucha para tener días mejores. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable por habernos acompañado. Esperamos verlo pronto. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Licenia. Muy amable. Un abrazo.